Hola, excelente día. Mi nombre es Carlos de la agencia ADN Talent y hoy vamos a platicar sobre el tema de inteligencia emocional. Ha existido siempre una pugna entre el concepto de cociente intelectual y el de inteligencia emocional. Me llama la atención cuando nosotros vamos a las empresas y estamos en procesos de reclutamiento, los empresarios nos preguntan, ¿quién de los candidatos es el que tiene más alto el CI? Sigue siendo un indicador tener una inclinación para ver qué personas tienen un cociente intelectual más alto. Sin embargo, la recomendación cada vez más es tender a contratar personas que desarrollen, que tengan capacidad de desarrollar o que ya hayan desarrollado inteligencia emocional sobre el cociente intelectual. El cociente intelectual nos va a decir cómo acomoda la información una persona en su cabeza, acomodación, asimilación, equilibración, cómo están estructurados todos sus procesos mentales. Pero la inteligencia emocional nos dice cómo esa persona puede hacer frente a problemas reales, a problemas prácticos en la vida cotidiana, qué capacidad tiene de resolución de problemas. Nosotros vemos estos problemas, cuestiones prácticas como por ejemplo una negociación sindical, la ejecución de un despido masivo de personas, llevar a cabo actos de cobranza, la mediación de conflictos, definir los acuerdos cuando se habla por ejemplo de un divorcio. En este tipo de circunstancias son ejemplos claros que nos dicen si la persona tiene la habilidad de inteligencia emocional. Me tocó hace poco ver en una empresa que tuvo que tomar la decisión de hacerse chica para poder seguir creciendo y de 160 trabajadores se despidió a 35 trabajadores. Entonces me tocó ver el discurso que hizo el empresario, el líder de la empresa. Juntó a los 160 trabajadores, hizo la expresión de ideas, explicó cuál era el mecanismo que se iba a seguir y a las 2 semanas se empezaron a ejecutar los despidos, las desvinculaciones. A mí me llamaba mucho la atención ver cómo había compañeros de esa empresa que se acercaban al líder, al empresario, y cuando se había ejecutado la desvinculación se veían agradecidos. Ingeniero, muchas gracias por darnos oportunidad, por haberme dado oportunidad de trabajar en su empresa. Ojalá y en un tiempo futuro exista oportunidad de seguir trabajando con usted. Imaginemos la sensibilidad que tuvo ese empresario el día del discurso con el que avisó que iba a haber un recorte de 35 personas. Claro, hubo 4 o 5 personas que no estuvieron de acuerdo, que buscaron demandar, luego los mandó llamar de uno por uno y logró una buena negociación con ellos también. Esos son ejemplos de inteligencia emocional. Entonces muchas veces habrá personas que tengan muchos estudios, maestrías, doctorados, un cociente intelectual muy alto, y cuando los vemos en la entrevista le preguntamos si prefieren una actividad en una oficina, en una computadora haciendo administración, o trabajo con personas, o trabajo en campo. Dice, no, a mí yo trabajo más a gusto en una oficina, en una computadora y haciendo mi trabajo. Si es posible no estar con otras personas o estar saliendo, mejor. Entonces ahí hay dificultades de inteligencia emocional. El otro día yo estaba platicando con un muchacho de secundaria de 14 años que me decía que le cobraba a sus compañeritos de la escuela, cuando les tocaba hacer trabajo en equipo, les cobraba por hacerles las tareas. O sea, es que si nos juntamos, se la pasan haciendo fiesta y no se le avanza a nada y se compromete mi calificación. Prefiero hacerla yo, toda la actividad, y mejor les cobro a ellos por hacer la tarea. Ese no es un ejemplo de inteligencia emocional. Este muchacho va a tener problemas graves cuando se inserte a una empresa. No va a poder hacer trabajo con los demás, no va a poder dirimir diferencias con otros.
va a tender a echarse la responsabilidad sobre sus hombros y a siempre estar sobresaturado y más cansado, más presionado, más estresado y con niveles más bajos de satisfacción porque no desarrolló esa capacidad de inteligencia emocional. Entonces, lo que tenemos que hacer es fortalecer el glúteo cerebral. El glúteo cerebral es esa característica de la inteligencia emocional que nos permite resolver problemas a partir de encontrar un equilibrio en las batallas mentales internas que todos tenemos. Hablaba Sigmund Freud hace muchos años de las fuerzas psíquicas. Él hablaba del ello, el yo y el superyo. Luego se traspoló en otros ejemplos. Nosotros vemos, por ejemplo, en las películas, en las caricaturas, que se habla del angelito y el diablito. Entonces, que tenemos dentro de nosotros una pulsión que nos llama a hacer ciertas cosas y las consideraciones morales que nos dan freno y para buscar un equilibrio. Entonces, el yo tiene que encontrar el equilibrio entre esas fuerzas psíquicas. La inteligencia emocional es eso, lograr el equilibrio en las batallas mentales que todos tenemos para llegar a un nivel de conciencia emocional, de aumentar nuestro nivel de autoconciencia. Esa conciencia va relacionada también con hacer presente, saber que existen diferencias neuropsicofisiológicas entre las personas, que hay una constante lucha entre nuestro sistema límbico y nuestro sistema reptiliano y que no todos llevamos igual esa lucha entre el sistema límbico y el sistema límbico y el sistema de la razón, el sistema límbico reptiliano y el sistema de razón de nuestro cerebro. Entonces, es ahí nosotros cuando vemos, por ejemplo, que no todo es cultural, no todo es ambiental, familiar. Podemos ver una pareja de hermanos que vivieron en la misma casa, que tuvieron los mismos estilos de crianza, que comían lo mismo, que dormían las mismas horas, que dormían a la misma temperatura, que interactuaban con el mismo contexto, que iban a la misma escuela, jugaban con los mismos vecinos, veían a los mismos primos. Y sin embargo uno puede ser más agresivo, más impulsivo y el otro mucho más conservador. ¿Por qué? Porque tenemos diferencias neuropsicofisiológicas. Y aquí hay un punto bastante importante. Tenemos que hacer conciencia de nuestras diferencias neuropsicofisiológicas. Eso nos va a dar conciencia sobre las batallas mentales internas que tenemos y nos va a ayudar a elevar nuestro nivel de autoconciencia, de conciencia emocional. Y a partir de que podamos nosotros mejorar nuestro nivel de autoconciencia emocional, vamos a poder aperturar nuestros sentidos y estando predispuestos a aperturar nuestros sentidos, podremos tener una mejor capacidad de escuchar a los otros, no solo de oírlos, y una capacidad de observar, no solo de mirar lo que está pasando, y potencializar sentidos como el sentido común y el sentido del humor. Un ejemplo claro de inteligencia emocional es desarrollar el sentido del humor. Y a partir de eso lo podremos llevar a situaciones prácticas de la vida cotidiana, como lo son cómo nos relacionamos con los demás. A partir de elevar el nivel de autoconciencia vemos cómo es la relación que tenemos con otras personas, o como el muchacho de secundaria, cómo hacemos equipo nosotros con la gente, la capacidad de adaptación y versatilidad que tenemos. En alguna ocasión estaba viendo a una persona que trabaja en una empresa, era jardinero, y se necesitaba que alguien le abriera la puerta a unos visitantes que estaban llegando ahí a ese lugar. Y el señor dijo: a mí me pagan por ser jardinero, no por ser portero. Y no abrió. Entonces, ahí no se ve la inteligencia emocional de la persona, ¿sí? La inteligencia emocional debe permitirnos esa versatilidad, esa flexibilidad. Ahí vemos también un problema en la adecuación al cambio.
La adecuación al cambio también nos va a dar un reflejo de la inteligencia emocional que tenga la persona. La capacidad de adaptación y de versatilidad. Otro punto es la motivación de logro. Se tiene que desarrollar la capacidad de visión anticipada de las cosas. Si una persona tiene capacidad de ver 3 pasos adelante, 4 pasos adelante, como cuando se juega ajedrez, 7 pasos adelante, esa visión anticipada de las cosas le va a permitir fortalecer la motivación de logro en este momento. Si no tiene claro qué es lo que quiere hacer 3 pasos adelante, 5 pasos adelante, no va a estar automotivado en el ahora. La manera de encontrar esa automotivación en el ahora y tener esa motivación de logro es tener una expectativa de a dónde se quiere llegar. Lo mismo afecta, por supuesto, de manera directa la inteligencia emocional a los esquemas de liderazgo. Como comentaba yo en el caso de este empresario que dio este mensaje a las personas para que la empresa se tenía que hacer chica para poder crecer. Vemos un ejemplo de inteligencia emocional, de madurez en las personas cuando alcanzan la independencia, que pueden independizarse y que pueden ejecutar actividades sin necesidad de estar dependiendo de otros. Todos estos elementos nos van a llevar a tener claridad mental y mejorar el nivel de autoconciencia. Por último, en la mañana venía manejando y venía escuchando un podcast de Carlos Muñoz. Habla principalmente de ciencia, tecnología y negocios, y el tema de hoy era muy sui generis porque venían hablando de el propósito superior. Estaban hablando de negocios, pero empezaron a hablar del propósito superior, que las cosas no van a funcionar si no se tiene un propósito noble de a dónde se quiere llegar. Y preguntaba a uno de las personas que estaban con él en la entrevista, ¿cuál es el regalo que tú le haces al mundo? ¿Tú qué le puedes regalar al mundo? Entonces es una reflexión compleja, porque a partir de que nosotros podamos identificar cuál es nuestro propósito superior, o dicho así, cuál es el regalo que le podemos hacer al mundo, en base a eso sabremos en qué dirección regir nuestros esfuerzos y cómo esos esfuerzos pueden darnos mejores frutos y mejores resultados, y a partir de eso lograr un más alto nivel de satisfacción. Muy bien, pues con eso concluimos este tema de inteligencia emocional, autoconciencia y conciencia emocional. Espero que nos pueda ayudar en las diferentes actividades que estamos desempeñando. Yo sigo atento de ustedes y, como siempre, muchas gracias.